Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso para padres y catequistas de primera comunión. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por tu presencia hoy también. Gracias a vos, Padre Juan María. Gracias a todos ustedes. Bien, y hoy comenzaremos entonces, como siempre, con la historia sagrada. Esta historia sagrada para chicos, que cuenta de un modo muy ágil y ameno, con un lenguaje también muy argentino, cómo se sucedió esta elección de Dios con su pueblo y cómo lo fue llevando. Estamos hablando en estos días de justamente las peripecias de la vida de Moisés, ¿no? Y hoy hablaremos un poquito del momento en el que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, cómo reaccionó el pueblo, cómo luego continuó en el camino hasta la tierra prometida. Y dice así la historia: Pese a todos los favores que recibían los judíos, protestaban contra Dios y contra Moisés, hasta el punto que resolvieron fabricarse un dios falso en forma de ternero de oro para adorarlo. Moisés, ignorando lo que tramaban los judíos, subió un día a una montaña convocado por Dios. Una gran tormenta envolvía el cerro, brillaban los relámpagos y retumbaban los truenos. Allí Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 planchas de piedra que se llamaron tablas de la ley. Los 10 mandamientos son: el primero, querer a Dios sobre todas las cosas; el segundo, no jurar falsamente o sin necesidad; el tercero, santificar las fiestas de guardar; cuarto, respetar y obedecer a los padres; quinto, no matar, lastimar ni criticar a los demás; sexto, no cometer pecados de impureza; séptimo, no robar; octavo, no mentir; noveno, no desear la señora de otro; décimo, no codiciar la fortuna ajena. Al marido de otro tampoco, ¿no? Tampoco. Al bajar Moisés encontró a los judíos adorando al ternero de oro. Se indignó ante tamaña barbaridad, tiró contra el suelo las tablas de la ley y destrozó el ternero de oro. Después volvió a la montaña para pedirle perdón a Dios por el pecado de idolatría cometido por su pueblo, y volvió a escribir las tablas de la ley. Para guardar las tablas de la ley, por indicación de Dios, mandó Moisés construir una caja muy fina con 2 estatuas de arcángeles a los costados y unas varas que permitían llevarla a hombro. Esa fue el Arca de la Alianza. Marchaba en lugar de privilegio dentro de la columna que formaba el pueblo judío en su largo viaje. Dios iba en ella. Llegaron por fin cerquita del país de Canaán y mandaron a algunos hombres a explorar el terreno, entre ellos Josué. Volvieron cargados con enormes racimos de uva, diciendo que los campos eran de primera, pero que sus ocupantes eran muy fuertes, altísimos y de mal carácter. Los judíos se asustaron y dijeron de nuevo: mejor haberse quedado en Egipto. Dios se cansó de sus quejas y dispuso que vagarían 40 años por el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Durante esos años volvió a faltar el agua. Los judíos volvieron a rezongar. Moisés y Aarón perdieron los estribos y Moisés, de pésimo humor, hizo brotar agua de la piedra otra vez. Pero lo hizo pensando que eso de hacer brotar agua de las piedras era una habilidad suya y no un don de Dios. Para corregirlo, Dios le hizo saber que ni él ni Aarón entrarían al país de Canaán. Y nuevamente los judíos se pusieron a protestar por la comida, de puro malcriados que eran. Y Dios mandó sobre ellos una cantidad de víboras venenosas que andaban por todas partes y picaban a mucha gente. A pedido de Moisés, Dios se compadeció de los israelitas
y le indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce bastante grande y la colocara sobre un palo en medio del campamento, y le dijo que si a alguno lo picaba una víbora, mirara a la serpiente y quedaría curado. Se trataba de otro símbolo de Cristo, a quien los hombres levantarían en la cruz, igual que la serpiente de bronce, para salud de todos. Cumplidos los 40 años de andar por el desierto y ya fallecido Aarón, los judíos se arrimaron de nuevo a la tierra prometida. Moisés estaba viejo y cansado, tenía varios siglos de edad, como para no sentirse viejo y cansado. Sabiendo que iba a morir, se despidió de su pueblo y subió solo a una sierra. Desde allí vio la tierra prometida y Dios lo llamó a su lado. Moisés fue un hombre justo y un caudillo formidable de su pueblo rezongón. Y como objetivo se nos invita a destacar que Dios eligió un pueblo como pueblo suyo, protegiéndolo pese a su ingratitud, para que de él naciera el Salvador. Y quizá también como objetivo, como enseñanza personal, podemos pedirle perdón también a Dios por nuestras personales ingratitudes, ¿no? Porque efectivamente Dios es muy bueno con nosotros, es mucho lo que nos da y a veces nos olvidamos de agradecer. Más aún, a veces incluso quizá nos quejamos. Es de bien nacido ser agradecidos y mucho más con nuestro Padre Dios. Por eso vamos a pedirle a Moisés, que fue un hombre tan bueno, que está en el cielo, evidentemente, bueno, que nos ayude a no ser desagradecidos, que nos ayude a no quejarnos, sino todo lo contrario, que nos ayude a aceptar siempre la voluntad de Dios, siendo muy agradecidos y manifestando eso, la alegría de ser hijos de Dios. Muy bien, y pasando entonces a nuestra segunda sección, que tiene que ver con los temas del compendio, vamos a hablar justamente hoy de los mandamientos, continuando con las enseñanzas de la historia sagrada. Recordemos que una vez un joven le preguntó a Jesús, bueno, maestro, ¿y qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y después añadió, luego ven y sígueme. Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Toda la ley, los profetas, los mandamientos se pueden resumir en aquello de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor de los mandamientos. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¿Y qué significa, Mónica, entonces, decálogo? Decálogo significa las 10 palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. El decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, son los 3 primeros, y los 7 segundos al amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Estos 3 primeros hacen referencia a Dios. Los 7 siguientes hacen referencia al prójimo. Y esto traza todo un camino de vida, un camino de vida que nos libera del pecado. Efectivamente, el pecado es una invitación a la esclavitud, ¿no? El pecado lo que hace justamente es dejarnos atados a nuestras bajas pasiones, nuestros bajos deseos, es seguir los engaños del gran mentiroso que es el demonio. En cambio, la verdad libera, la bondad libera, los mandamientos liberan, ¿no? Entonces, al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. Los mandamientos constituyen una unidad. No puede decir, no, yo cumplo todos los mandamientos menos el 6º y el 9º, que a mí ese tema de la pureza prefiero manejarme por libre. No, uno si quiere vivir la ley de Dios, tiene que vivir todos los mandamientos. No puede decir, no, yo prefiero vivir algunos y otros no. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Mónica. El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Es posible cumplir el decálogo. Cristo nos hace capaces de ello
con el don del Espíritu Santo y de la gracia. Efectivamente, o sea, quizá alguno de ustedes recuerde que uno de los errores de Lutero, de Martín Lutero, era decir que no era posible vivir todos los mandamientos. Por eso el Concilio de Trento, inspirado en la Escritura, nos dice que se pueden cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, que Dios da su gracia para cumplir todos los mandamientos. Muy bien, en pocas palabras, ¿qué nos decís, Mónica, en tu consejo de hoy? Y esta semana vamos a seguir con Juan Pablo I. La semana pasada estuvimos viendo algo sobre la vida y las enseñanzas de este Papa, el Papa de la Sonrisa, y ahora vamos a repetir un poquito para quienes no nos vieron. En 1947, Albino Luciani, Juan Pablo I, obtuvo el doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 1949 organizó el Congreso Eucarístico de Belluno y apareció también su libro Catequesis en migajas. Y bueno, lo más importante, que fue nuestro vicario de Cristo número 263 desde el 26 de agosto de 1978 hasta el 28 de septiembre. En esta oportunidad traemos de Juan Pablo I una recomendación para los adultos. Recomienda Juan Pablo I a todos los mayores: ahora que ustedes son mayores, se necesitan otras cosas más sustanciosas que iluminan la mente y guían la vida. Jamás como hoy se ha sentido mayor necesidad del catecismo, dijo Juan Pablo I en su momento, pero es muy actual, esto lo podemos seguir diciendo hoy. Realmente el catecismo es muy importante y los adultos tenemos que leerlo. ¿Por qué? Porque de pronto nos va a ayudar a defender nuestra fe. Cuando de pronto nos digan que nosotros adoramos, los católicos adoramos las imágenes, o que Jesucristo tuvo hermanos, o que con la fe basta para salvarnos, que fe y obras no. En fin, hay tantos temas sobre sobre los que aborda el catecismo de la Iglesia Católica, que realmente un católico que se quiera llamar buen católico no puede dejar de leerlo, ¿sí? Y de pronto no es casual que Juan Pablo I haya tenido esta frase, ¿no? Nos haya dado esta frase de que era importantísimo el catecismo en su época, lo sigue siendo hoy, y que Juan Pablo II nos haya regalado la última versión del catecismo de la Iglesia Católica que tenemos a la izquierda de tu pantalla, y que Benedicto XVI nos haya regalado semejante joya como es el compendio de del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, además de las Sagradas Escrituras, Padre Juan María, me parece que todo católico tiene que tener y leer, ¿no?, el catecismo y el compendio. Son sugerencias de alguien que sabe mucho, como Juan Pablo I. Y de modo particularísimo los catequistas, ¿no? O sea que este tesoro que es el catecismo de la Iglesia Católica, que además también tiene muchísimas referencias, que si uno quisiera profundizar más aún, tiene todas las referencias de las encíclicas y documentos, donde está esta síntesis. Evidentemente el compendio es una síntesis aún mayor, pero el catecismo, y hablo especialmente para catequistas, yo creo que es un libro de estudio profundo, es uno de esos libros que realmente uno tiene que tenerlo para subrayar, ponerle resaltador, los interrogantes que uno pueda tener, ¿no? Es un libro de estudio, un libro para trabajarlo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Así que muy oportuno tu consejo, y agradecemos al Papa Juan Pablo I también. Y ahora vamos a ver entonces nuestra tercera parte de este programa, que siempre hacemos referencia a la Santa Misa. Quienes nos han visto en otros programas recordarán que aprovechamos la instrucción general del misal romano, un documento que el Papa Juan Pablo I invitó a que se estudie en todas las parroquias, ¿no?, como para conocer un poquito más la misa, para profundizar en el conocimiento de la misa. Es un documento que nosotros hemos procurado resumir un poquito para estas clases y contarles lo más importante. Padres y catequistas, por ejemplo, si lo quieren buscar, lo van a encontrar muy fácilmente en internet, o sea, poniendo justamente instrucción general para el misal romano, lo van a encontrar, o si no entran en la página del Vaticano. La última de las reformas de esta instrucción es del Papa Juan Pablo II. Y en esta explicación de la misa que venimos siguiendo en estos programas, hemos ido explicando los ritos iniciales, hemos continuado con
la liturgia de la palabra, y en las últimas 2 lecciones hablamos de las plegarias, de la plegaria eucarística, de los elementos de la plegaria eucarística. Ahora ya vamos a entrar en lo que es el rito de comunión. Rito de comunión, sabemos que la comunión es fundamental en la Santa Misa. La parte central de la misa, lo hemos dicho más de una vez, es la consagración, ¿no? Donde el sacerdote, de modo particular, in persona Christi, en la persona de Cristo, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Entonces la hostia deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. La comunión de los sacerdotes es esencial en la misa, pero no la de todos los fieles. O sea que sabemos que los fieles, para poder recibir a Jesús, hay que estar en gracia de Dios. Estábamos hablando justamente de lo que es la gracia de Dios en la clase pasada, y decíamos cómo esa unión con Dios, ¿no? Esa gracia santificante se pierde cuando el hombre cae en la tentación de un pecado grave, de un pecado mortal, ¿no? Entonces, si uno se ha separado del Señor porque ha tenido la triste caída en un pecado grave, lo que tiene que hacer antes es confesarse. Porque para comulgar hay que estar en gracia de Dios, también hay que hacer 1 hora de ayuno, antes eran 12 horas, ¿no? Y empezaba desde el día anterior, ahora es solamente 1 hora, justo en el momento antes de comulgar, o sea, un rato antes de que empiece la misa. Y también sabemos, y lo hemos dicho más de una vez, que si uno quiere tomar agua, necesita tomar algunos medicamentos, bueno, eso no corta el ayuno. Pero para comulgar hay que estar en gracia de Dios, hay que hacer ese ayuno y hay que acercarse a comulgar con devoción, con piedad, ¿no? Entonces, como dice aquí la instrucción general para el hermano, como quiera que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente preparado. Y a esto apunta, ¿no? A ello tiende la fracción del pan, la fractio panis, y los demás ritos preparatorios con los que se va llevando a los fieles hasta el momento de la comunión. En este rito, en este segundo gran momento de la misa, rezamos el Padre Nuestro, rezamos la oración del Señor, que nos dice Mónica. En la oración del Señor se pide el pan de cada día, implica especialmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de modo que las cosas santas sean dadas a los santos. Muy bien, y la oración del Señor, o el Padre Nuestro, se puede rezar en voz alta o se puede cantar también, ¿no? O sea, que realmente si el pueblo está preparado, y es muy bueno que justamente los sacerdotes, los párrocos, los capellanes, preparen también a todos los fieles para que acompañen con el canto litúrgico, ¿no? Y el canto del Padre Nuestro en diversas versiones. Recordamos que el canto, en principio, también es conveniente que esté aprobado por la conferencia episcopal. No da lo mismo cantar cualquier cosa. Entonces estos cantos, ya lo decía San Agustín, el que canta, reza 2 veces, ¿no? Entonces, si se puede cantar, es mucho mejor cantar el Padre Nuestro, por ejemplo. A continuación del Padre Nuestro, el rito de la paz. El rito de la paz, sigue este rito por el que la Iglesia pide la paz para sí misma, para toda la familia humana, la paz y la unidad para todo el mundo. Y también los fieles expresan esta comunión, esta mutua caridad, dándose la paz mutuamente. Mónica, en cuanto al gesto... En cuanto al gesto mismo de entregar la paz, será establecido por las conferencias episcopales de acuerdo a la índole y costumbres de los pueblos. Sin embargo, es conveniente que cada uno dé la paz con sobriedad solamente a los que están más cercanos. Claro, exactamente. O sea que no hace falta saludar a todos los que están en la iglesia, no hace falta trasladarse, porque si no también en la misa se puede armar un poco de revuelo, y sobre todo cuando ya nos estamos acercando al momento
de la comunión, en la cual uno estará especialmente atento para poner el corazón en el Señor y justamente pedirle al ángel de la guarda, a la Santísima Virgen, a los santos, bueno, el poder recibir al Señor y poder tener un momento de especial unión con Él, ¿no? Entonces por eso es bueno que sea el saludo de paz algo sobrio y discreto a los que están al lado de cada uno, ¿no? Luego viene la fracción del pan, el sacerdote parte el pan eucarístico, lo puedo hacer solo o con ayuda del diácono o del concelebrante. Y este gesto, Mónica, de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última cena, que en los tiempos apostólicos dio el nombre a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, por la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado por la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. Entonces Jesús, la fractio panis, la fracción del pan, ¿no? El sacerdote pone parte de la hostia en el cáliz, ¿no? Y esta fracción del pan, ¿qué significa esto, no? Siendo nosotros muchos, recibimos este único alimento, que es Cristo mismo, que se entrega a cada uno. Entonces esta fracción comienza después del rito de la paz, debe ser cumplida con la debida reverencia, sin embargo no se ha de prolongar innecesariamente ni se le dará una importancia exagerada, nos dice la instrucción. El sacerdote parte el pan y deja caer una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor, viviente y glorioso. Y el coro, el cantor, en fin, o todos los fieles, cantarán el Agnus Dei, el Cordero de Dios, como de costumbre, con la respuesta del pueblo, o al menos lo dicen en voz alta. Entonces se puede rezar, se puede cantar. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo cual puede repetirse unas cuantas veces hasta que haya terminado el rito. Y la última vez se concluye con las palabras, como sabemos todos, danos la paz. Muy bien, y así, terminado esta parte de la Santa Misa, en esta última partecita del programa, que siempre traemos a colación alguna oración o devoción, aquí les sugerimos esta oración preciosa que nos puede servir para hacer la acción de gracia, ¿no? El alma de Cristo, ¿no? Que es lindísima, ¿no? Que dice, sí, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Una preciosa oración que pueda rezarse a modo de acción de gracias. Es muy bueno dedicar un tiempito a hablar especialmente con Jesús después de haberlo recibido, y estas oraciones nos ayudan a poner la cabeza, a poner el corazón. También podemos recordar, o pueden recordar ustedes, queridos padres y catequistas, a los chicos, la importancia que tiene las obras de misericordia, tanto las obras de misericordia corporales como, más importantes aún, las obras de misericordia espirituales. Y terminando nuestro programa te pediría, Mónica, si las querés leer, las 7 y 7. Dale. Las 7 obras de misericordia corporales son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Y las 7 obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Muy bien, y puede ser también una oportunidad para hacer nuestro pequeño examen de conciencia, ¿no? Decir, bueno, y yo de estas obras de misericordia, ¿cuáles estoy viviendo? O si le hemos preguntado a Dios, bueno, Dios mío, ¿a vos qué te parece? ¿Qué obras de misericordia tengo que vivir? Quizá lo bueno es también estar como atento, porque, bueno, Jesús se presenta en los demás, ¿no? Y muchas veces se nos vienen ofrecidas las oportunidades para vivir las obras de misericordia, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, ¿y por qué a mí esta cuestión, este tema? Bueno,
tratar de ver a Jesús en aquel que nos pide o aquel que necesita, y hacerlo justamente por esa persona, pero fundamentalmente por amor a Dios. Bueno, nos despedimos deseando que les haya sido útil esta nueva lección. Los invitamos a participar de nuestro programa la semana que viene. Recordarán, o les recuerdo que esta documentación la encuentran en www.oracionesydevociones.info, y próximamente en un nuevo sitio que estoy terminando de confeccionar, que se llama www.institutodeteología.org. Allí encontrarán estas presentaciones, también otras presentaciones para niños, unas presentaciones animadas que son muy bonitas, que les pueden servir a ustedes, padres y catequistas. Bueno, gracias por su presencia, que Dios los bendiga y los haga muy santos, y nos vemos el próximo programa, Dios mediante. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.